Siempre creí que criar a un hijo era como plantar un árbol. Una lo cuida, lo protege de las tormentas y espera, algún día, descansar bajo su sombra. Yo solo quería sentir el orgullo de ver a mi hijo mirándome con gratitud por todo lo que hice por él. Pero, aquel día, frente a todo el vecindario, escuché lo que ninguna madre debería escuchar. No vales nada, mamá. Y si crees que mi historia termina con esa humillación, estás muy equivocado. Lo que hice después, nadie jamás lo hubiera imaginado. Pero antes, cuéntame algo aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y si te gustan las historias que dan un giro inesperado, suscríbete para no perderte nada hasta el final. Mi nombre es Teresa Salgado de la Cruz, tengo 72 años, y toda mi vida solo quise ser una madre presente, aunque eso me costara cada pedazo de mí. Pero, aquel día, descubrí que a veces hay que perderlo todo para encontrarse a una misma. Siempre pensé que el amor de una madre era suficiente para llenar cualquier vacío. Desde que Julián llegó a mi vida, todo giró en torno a él. Mis desvelos, mis ahorros, mi fuerza. Recuerdo cómo lavaba y planchaba sus camisas de lino con una dedicación que nadie veía, como si cada doblez en la tela fuera un gesto de amor que quedaría marcado para siempre. Mientras otras madres presumían de joyas o perfumes, yo me sentía orgullosa de poder comprarle libros caros, de esos que yo misma no entendía pero que abrían caminos para él. Ese orgullo se convirtió en mi motor durante años. Lavé ropa ajena, cosí vestidos de fiesta para señoras de la colonia que vivían rodeadas de lujos, y nunca me quejé. Mientras en sus casas brillaban las lámparas de cristal y los pisos relucían como espejos, yo soñaba con ver a Julián ahí, bien vestido, hablando con seguridad, siendo un hombre que no le debía nada a nadie. En mi mente, esa imagen me daba fuerzas para seguir, aun cuando mis manos estaban llenas de grietas por el jabón. Pero algo cambió el día que entré a su casa. No era mi hogar, aunque yo había ayudado a construirlo con cada sacrificio. Todo allí era perfecto, tan ordenado que me sentí como una intrusa. Los sofás de cuero tenían ese olor inconfundible a nuevo, y la luz que entraba por los ventanales se reflejaba en el comedor de mármol, tan impecable que daba miedo poner algo encima. Natalia me recibió con una sonrisa tan fría que ni el cristal de la mesa hubiera sido tan cortante. Me quedé de pie, con el pastel en las manos, sintiendo que no tenía dónde ponerlo. Mis dedos sudaban, el glaseado se estaba derritiendo y yo solo pensaba, ¿es aquí donde mi hijo es feliz? ¿Cabe una madre en una vida así? Las paredes blancas me devolvían mi imagen cansada, y por primera vez me pregunté si él veía en mí a alguien que debía esconder. Ese pensamiento me golpeó en el pecho como un ladrillo. Julián estaba en la sala, con esa postura de hombre que ya no necesita de nadie. Vestía una camisa que parecía salida de un anuncio de revista, y sus zapatos brillaban más que los espejos del pasillo. Me miró apenas un segundo, pero fue suficiente para darme cuenta de que algo se había roto entre nosotros. Había una distancia invisible, como si la mesa de mármol que nos separaba fuera un muro imposible de cruzar. Sentí que las palabras se me quedaban atascadas en la garganta. Le sonreí torpemente, intentando fingir que no notaba la incomodidad de Natalia, que ya estaba recogiendo mis cosas como si quisiera que me fuera. Mi corazón latía tan fuerte que escuchaba el eco en mis oídos, como si mi propio cuerpo quisiera avisarme que algo no estaba bien. Intenté hablarle de la escuela de su hija, preguntarle cómo iban sus negocios, pero cada respuesta suya era corta, seca, como si tuviera prisa porque me marchara. Yo seguía de pie, mirando el pastel, pensando que en otro tiempo me habrían rogado que me quedara a comer. Ahora, parecía una molestia. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me dijera esas palabras. Apenas levantó la vista del celular, me miró y dijo con frialdad, «Mamá, no vengas tanto. Esto ya no es tu casa». El mundo se me apagó en ese momento. Sentí que el piso de mármol bajo mis pies se volvía hielo y que, si no me movía, iba a quebrarme por dentro. No lloré frente a él. Me mordí los labios hasta sentir un sabor metálico para no soltar ni una lágrima. Solo asentí, como si esas palabras no me hubieran destrozado. Caminé hacia la puerta mientras Natalia me abría con una sonrisa apenas dibujada, como si estuviera feliz de verme salir. El pastel, aún intacto, pesaba el doble en mis manos. Salí a la calle con el corazón hecho trizas. El viento frío me golpeó en la cara, y cada paso que daba me alejaba de la idea de que ese lugar alguna vez fue mi hogar. Me senté en una banca, sin fuerzas, y me quedé ahí,
mirando la caja del pastel, preguntándome cuándo mi hijo había dejado de ver en mí a su madre y comenzó a verme como una visita incómoda. Entrar en la casa de Julián siempre me producía una mezcla de orgullo y vacío. Era una casa blanca, enorme, con 2 plantas tan pulcras que daban miedo de ensuciar. Apenas abría la puerta, podía sentir ese aroma a madera importada, a cera de pisos, a un hogar que se cuidaba para ser visto, no para ser vivido. Cada rincón brillaba con un orden perfecto, como si alguien hubiera pasado horas puliendo hasta el último detalle. Me quedaba en silencio, contemplando los candelabros de cristal colgando del techo y las cortinas de lino que caían como cascadas suaves. Todo era hermoso, pero frío, demasiado frío. Natalia, con su forma altiva de moverse, parecía una de esas mujeres que nunca necesitan sonreír para sentirse en control. Tenía el cabello recogido con precisión y un vestido que caía sin una arruga, como si viviera en un anuncio de revista. Yo no podía evitar sentir que cada vez que me miraba, sus ojos analizaban mis zapatos gastados, mis manos con cicatrices del jabón, y me preguntaban, en silencio, ¿qué hacía yo ahí? Era como si mi presencia manchara el brillo de sus pisos de mármol, como si mi voz desentonara en ese espacio perfecto. Ese día, me presenté con un pastel hecho por mis propias manos para el cumpleaños de mi nieta. Había pasado la noche en vela amasando, decorando con un glaseado de colores suaves y pequeñas flores de azúcar. Lo sostuve con cuidado mientras subía los escalones, y con cada paso, mi corazón latía más rápido. Solo quería ver a mi nieta sonreír, abrazarla y sentir que, aunque todo había cambiado, yo seguía siendo parte de esa familia. Cuando Natalia me abrió la puerta, su mirada bajó al pastel, luego subió a mi rostro y apenas dibujó una sonrisa cortés. «Ah, eras tú», dijo con un tono que me atravesó como un cuchillo. No hubo un «pasa, Teresa», ni una invitación cálida. Solo un gesto seco para que entrara, como si fuera una obligación. Caminé hasta la sala y dejé el pastel en la mesa de cristal, cuidando de no dejar ni una huella. La casa olía a flores frescas y perfumes caros. Mi nieta estaba jugando en el piso con unos bloques de colores, pero cuando me acerqué para abrazarla, Natalia se interpuso con un comentario sarcástico. «Cuidado con la ropa nueva, Teresa, no vaya a mancharse con tus manos de cocina». Sentí que el mundo se detenía. ¿Manos de cocina? ¿Eso era todo lo que veía en mí? Me quedé inmóvil, con una sonrisa fingida, tragando mi incomodidad como si fuera veneno. Julián bajó las escaleras en ese momento, con una camisa impecable y el celular en la mano, sin mirarme siquiera. Yo esperé que dijera algo, que me saludara con cariño, pero apenas levantó la vista. El pastel parecía fuera de lugar en esa mesa. Las flores de azúcar, hechas con amor, contrastaban con las copas de cristal y los platos de porcelana que brillaban bajo la lámpara colgante. Mi corazón se encogió. Quise hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Natalia, con voz suave pero cargada de veneno, se inclinó hacia mí y susurró: «No vengas sin avisar. No eres bienvenida aquí». La frase se quedó flotando en el aire como un golpe silencioso. Ni siquiera tuve fuerzas para responder. Julián no dijo nada. Solo siguió con su teléfono, como si no hubiera escuchado. Y yo, me quedé de pie, con los dedos fríos y el alma hecha pedazos, preguntándome en qué momento mi propio hijo dejó de verme como su madre. Sentí que sobraba en ese lugar, como una sombra indeseada en una casa demasiado blanca para mí. Con una sonrisa rota, recogí mi bolso y me despedí en silencio, intentando que mis pasos no hicieran eco en ese piso de mármol que parecía expulsarme. Regresé a casa con una sensación tan amarga que ni el olor del pastel que aún traía en mis manos logró aliviar. Dejé la caja sobre mi mesa vieja de madera, con esas marcas que el tiempo dejó como cicatrices, y me senté en la silla que siempre rechina cuando me muevo. Miré mis manos temblorosas, todavía llenas de harina seca, y me pregunté en qué momento el amor que le di a Julián se convirtió en algo tan invisible. ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en una visitante que incomoda? Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa en silencio, tocando las fotos enmarcadas que guardan los mejores momentos de nuestras vidas. Su primer día de escuela, la vez que lo vestí con un traje diminuto para su graduación del jardín de niños, las tardes en las que jugábamos con una pelota en el patio. Cada foto parecía devolverme la sonrisa de un niño que ya no existe, como si me estuviera diciendo que el hombre que vive ahora en esa casa de mármol no es el mismo que alguna vez me abrazó con lágrimas en los ojos cuando se cayó de la bicicleta. A la mañana siguiente, me atreví a llamarlo.
Quise pensar que todo había sido un malentendido, que Natalia había exagerado y que Julián, mi Julián, aún sabía quién soy. Pero su voz al contestar fue tan seca que me dejó sin aliento. ¿Qué pasó, mamá? Estoy ocupado, no tengo tiempo para esto. Me quedé en silencio, con las palabras atoradas en la garganta, sintiendo como si cada sílaba que no salía me ahogara más. Me obligué a seguir hablando. Le dije que lo extrañaba, que quería ver a mi nieta, que no entendía que había hecho mal. Él suspiró, como si mi dolor fuera una carga. Mamá, no es que hayas hecho algo mal, pero ya no somos como antes. Tienes que entenderlo. Sus palabras me atravesaron, como si las cosas que yo di por amor pudieran borrarse solo porque él decidió crecer. Recuerdo que mientras hablábamos, mis ojos se posaron en el viejo coche que está estacionado frente a mi casa. Ese coche que ayudé a pagar para que Julián pudiera emprender su vida, vendiendo mis joyas de familia y trabajando doble turno. En ese momento, me di cuenta de que él había olvidado cada una de esas noches en que volví con los pies hinchados, pero con el corazón lleno de esperanza. Aquel día, después de colgar, sentí un vacío en el estómago. Caminé hasta el cuarto donde guardo mis cosas más viejas y abrí una caja que no tocaba desde hace años. Adentro estaban los boletos de su primera obra escolar, las cartas que me escribía de niño y un dibujo donde me puso una corona y escribió: «Mi mamá es mi reina». Se me hizo un nudo en la garganta. ¿En qué momento dejé de ser su reina? Las lágrimas no me dieron tregua. Lloré como no lo hacía desde la muerte de su padre. Ese llanto silencioso, ese que te parte en dos y te deja vacía. Entre sollozos, me prometí algo: no volvería a mendigar el amor de nadie, ni siquiera el de mi hijo. Una madre puede darlo todo, pero también merece respeto. Por la tarde, volví a su casa para dejarle un par de libros que había prometido a la niña. Natalia abrió la puerta. Ni siquiera me dejó pasar. Sentí su mirada recorrerme como si yo fuera un estorbo. Y allí, frente a esos ventanales impecables, Julián apareció. Tenía esa misma expresión distante, como si estuviera viendo a una extraña. «No vales nada, mamá». Sus palabras fueron tan frías que sentí que el suelo se movía. No fueron los gritos, fue el desprecio en su tono lo que me destrozó. Por un instante, quise responder, pero no me salieron las palabras. Solo pude sonreír con esa sonrisa amarga que uno saca cuando el dolor es tan grande que ya no quedan lágrimas. Me giré sin decir nada, con el corazón hecho polvo, mientras el eco de su voz me seguía hasta la puerta. Caminé despacio por ese piso brillante, pensando que tal vez ya no tenía un lugar en su vida. Afuera, el sol se estaba ocultando y sentí que mi mundo se oscurecía con él. Salí de esa casa con el pastel intacto, sosteniéndolo como si fuera una prueba de que aún quería ser parte de su vida, aunque él ya no quisiera la mía. Caminé sin rumbo hasta llegar a una plaza que siempre me ha parecido triste. Había una fuente antigua en el centro, con el agua sucia y hojas secas flotando, pero en ese momento me senté en una banca frente a ella como si fuera mi único refugio. Frente a mí había un hotel de lujo, de esos con balcones de hierro forjado y luces cálidas que parecen abrazarte desde lejos. Me quedé mirando las ventanas iluminadas, preguntándome qué se sentía vivir en un lugar donde todo parece tan elegante, tan perfecto, tan lejos del dolor. Mis pensamientos eran un nudo imposible de desatar. Cerré los ojos e intenté recordar el momento exacto en que Julián dejó de verme como su madre y empezó a verme como una carga. Recordé cuando me pedía que lo esperara despierta para contarme sus miedos, cuando me decía: «Mamá, no te vayas nunca». Ahora, era él quien me echaba de su vida con una facilidad que me cortaba el alma. ¿Qué hice mal? ¿Acaso darle todo no fue suficiente? El viento frío me sacó de mis pensamientos. Un niño pasó corriendo frente a mí, con una pelota roja, riendo. Lo seguía una mujer con un abrigo caro, que lo abrazó con ternura. Esa imagen me atravesó. Quise imaginar que eran Julián y yo, que el tiempo había retrocedido, que todo podía ser como antes. Pero la realidad me golpeó como un portazo. Mi hijo me había dejado afuera, no solo de su casa, sino de su corazón. Respiré hondo, tratando de tragar el nudo en la garganta. Saqué de mi bolso una foto arrugada de Julián cuando era niño. La acaricié con mis dedos agrietados, como si al tocarla pudiera traer de vuelta a ese niño que me miraba con ojos llenos de amor. La guardé en mi pecho y sentí un calor suave, como si esa foto fuera el último hilo que nos mantenía unidos. Me quedé ahí por horas,
viendo el cielo oscurecerse. A mi alrededor, la gente iba y venía, parejas que salían del hotel con trajes elegantes, mujeres con perfumes caros que dejaban una estela de lujo a su paso, hombres que hablaban de negocios mientras se subían a coches brillantes. Todo eso me hacía sentir diminuta, como si mi vida estuviera hecha de renuncias mientras otros solo cosechaban triunfos. Y entonces lo decidí. No podía seguir así, esperando un reconocimiento que quizá nunca llegaría. Si mi propio hijo no era capaz de ver el valor que había en mí, tenía que ser yo misma quien lo reconociera. No podía dejar que esas palabras, "no vales nada", definieran el resto de mis días. Había trabajado demasiado, había aguantado demasiado, como para terminar mis años escondida en el rincón del olvido. Ese pensamiento encendió algo en mí, una chispa que no sentía desde hace años. Me levanté de esa banca con el corazón acelerado. El aire frío ahora no me dolía, era como si me empujara hacia adelante. Caminé de regreso a casa con el pastel aún en mis manos, pero esta vez no sentí vergüenza. Lo dejé sobre mi mesa y me prometí, con la voz quebrada pero firme, que algo en mi historia cambiaría. Esa noche casi no dormí. Di vueltas en la cama, pensando en todo lo que había hecho en mi vida. Había limpiado mansiones de familias que vivían rodeadas de lujos, de esos lujos que yo solo tocaba con guantes, porque no eran míos. Siempre pensé que yo no merecía esas cosas, que mi lugar estaba en la cocina, en el trabajo silencioso, en las esquinas donde nadie me ve. Pero, ¿y si ya era hora de reclamar un lugar para mí? A la mañana siguiente, abrí mi armario buscando respuestas. Toqué mi ropa gastada, mis zapatos viejos, y de repente supe lo que tenía que hacer. Había pasado años ahorrando cada peso, guardando en sobres lo que me quedaba después de pagar las cuentas. Ese dinero lo había juntado pensando en Julián, en ayudarlo siempre. Pero, ¿qué pasaría si, por primera vez, ese dinero lo usaba para mí? Fui hasta la caja metálica debajo de mi cama. Con las manos temblando, abrí el candado y vi los fajos de billetes, las joyas heredadas de mi madre, los papeles que guardé como si fueran tesoros. Me quedé mirándolos, pensando en todo el sacrificio que representaban. Y entonces, por primera vez en años, sentí una certeza clara en mi corazón. Ya era momento de darme el lugar que yo misma me había negado. Clavé la mirada en la ventana, con el sol colándose entre las cortinas viejas, y me dije en voz baja, esto no acaba aquí. Mi vida aún no ha terminado. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que la persona que más amaste te trató como si no valieras nada? ¿Qué harías si tu propio hijo te cerrara la puerta de su corazón? Esa mañana, el silencio de mi casa era tan profundo que casi podía escuchar mis propios pensamientos. Caminé hasta mi cuarto como si mis pies supieran exactamente lo que debía hacer. Frente a mí estaba esa vieja cama de madera, la misma que me acompañó durante décadas, con sus tablones gastados por el peso de mis noches de cansancio. Me arrodillé y deslicé la mano por debajo, sintiendo el polvo, hasta encontrar la caja metálica. Era pesada, fría, como si guardara no solo dinero, sino también todos los años de mi vida. La puse sobre la cama y me quedé mirándola unos segundos. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una extraña emoción. Giré la llave y la abrí con cuidado. Dentro había fajos de billetes perfectamente doblados, anillos de oro que heredé de mi madre y unos papeles amarillentos, títulos de propiedad de un terreno y unas cuentas de ahorro. Cada billete, cada joya, era una historia. No eran solo ahorros, eran los días que pasé limpiando casas con olor a incienso caro, los bordados de manteles de lino que terminé con los dedos sangrando, las noches que me dormí con las manos entumidas de tanto trabajo. Me senté en la orilla de la cama, con la caja abierta, y cerré los ojos. Recordé las mansiones donde trabajé durante años. Esas cocinas enormes con cubiertos de plata, los pisos de mármol donde podía ver mi reflejo, las lámparas de cristal que colgaban como joyas del techo. Siempre admiré ese mundo desde la distancia, creyendo que jamás sería para mí. Pero, ¿por qué no? ¿Qué me impedía darme un gusto ahora, después de toda una vida de sacrificios? Esa pregunta me atravesó como un rayo. Por primera vez, sentí que no quería dejar todo mi esfuerzo guardado para alguien que no lo valoraba. Julián ni siquiera sabía de esta caja. Todo lo que yo había ahorrado, lo hice pensando en darle un futuro mejor. Pero, ¿qué futuro? Él ya tenía su vida, su casa blanca, su mesa de mármol, su familia perfecta. ¿Y yo? ¿Dónde quedaba mi vida en todo eso? Me levanté y me miré en el espejo del pasillo.
Vi una mujer con arrugas profundas, el cabello entrecano y los ojos cansados. Pero también vi algo nuevo, algo que no sentía hace años, una fuerza que me empujaba a reclamar lo que era mío. Esa caja no era solo dinero. Era mi historia, mi esfuerzo, mi dignidad. Pasé el resto del día haciendo cuentas, revisando cada detalle. Abrí las libretas donde anotaba mis gastos, sumando y restando, como si estuviera resolviendo el rompecabezas de mi vida. Me di cuenta de que tenía suficiente para algo grande, algo que jamás imaginé. Al caer la noche, encendí una vela y puse la caja sobre la mesa del comedor. La luz de la llama hacía brillar las joyas, como si me estuvieran diciendo que aún había algo de vida, de lujo y de sueños esperándome. Me quedé ahí, observando, con el corazón latiendo rápido, como si algo en mí hubiera despertado después de muchos años dormido. No dormí mucho esa noche. Me levanté varias veces, abrí y cerré la caja, como si quisiera asegurarme de que todo eso era real. Me sentía extraña, como si estuviera haciendo algo prohibido, pero al mismo tiempo, era una sensación de libertad. En la madrugada, me senté frente a la ventana con una taza de café caliente. El barrio estaba en silencio, solo se escuchaba el ladrido lejano de un perro. Me quedé mirando las luces de las casas vecinas y me pregunté, ¿por qué no? ¿Por qué no podría darme una vida distinta, aunque sea ahora, cuando todos creen que mi vida ya está hecha? Al amanecer, la decisión estaba tomada. Iba a buscar algo para mí, algo que me hiciera sentir viva, algo que me recordara que sigo valiendo. Y en mi mente, la imagen de una casa grande, con ventanales y jardines, empezó a dibujarse como una promesa imposible de ignorar. Clavé los ojos en la caja y dije en voz baja, esto no es solo dinero, es mi libertad. Llegué a la oficina de bienes raíces con el corazón desbocado, como si cada latido me empujara a cruzar un límite invisible. Llevaba en mi bolso una carpeta con todos mis papeles, el dinero suficiente para cambiar mi vida, y un temblor en las manos que ni el café más fuerte podría controlar. Cuando el agente me recibió, con su traje impecable y su sonrisa profesional, me sentí pequeña. Pero bastó con decir mi nombre y mirarlo a los ojos para recordar que no estaba ahí para mendigar nada. Estaba ahí porque me lo merecía. Nos subimos a su coche negro, de esos que huelen a cuero nuevo y poder. Mientras avanzábamos por las avenidas, mis ojos se perdían entre los edificios modernos y los jardines perfectos que adornaban las entradas de los condominios privados. Señora Teresa, creo que la propiedad que verá hoy le va a encantar, me dijo el agente. Yo solo asentí, con el estómago hecho un nudo, como una niña que está a punto de descubrir un mundo nuevo. Cuando llegamos al condominio, casi me faltó el aire. La entrada era imponente, portones de hierro forjado, un camino de piedra con luces cálidas y fuentes que parecían sacadas de una postal europea. Todo olía a flores recién cortadas y a ese aire limpio que solo existe en lugares donde el lujo se respira hasta en los detalles. Mi mente me gritaba que no pertenecía allí, pero mi corazón me decía que tal vez ese lugar siempre estuvo esperándome. El agente abrió la puerta de la mansión y yo me quedé sin palabras. Era como entrar en un sueño que nunca me atreví a tener. Los pisos de mármol blanco relucían bajo una lámpara de cristal tan grande que parecía un cielo de diamantes suspendido. Había espejos con marcos dorados, una escalera de caracol con barandales de hierro que brillaban, y un salón con ventanales enormes por donde entraba una luz tan cálida que parecía abrazar cada rincón. Di un paso, luego otro, casi con miedo de romper algo. Mis zapatos hicieron eco en el piso, un sonido que me recordó que yo estaba ahí, viva, viendo todo con mis propios ojos. Toqué la barandilla de la escalera. Era fría, firme, elegante, y sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Por primera vez en años, estaba tocando mi futuro. El agente me hablaba, describía cada detalle de la casa. Los dormitorios con balcones que daban al jardín, la cocina con acabados de granito y electrodomésticos nuevos, el comedor con una mesa que parecía lista para una cena de gala. Yo apenas escuchaba. Mi mente estaba en otro lugar, imaginando cómo sería mi vida allí, en silencio, sin nadie que me humille, sin nadie que me recuerde que no valgo nada. Me acerqué a una de las ventanas y abrí las cortinas. Afuera había un jardín tan verde que parecía pintado. Las flores estaban perfectamente alineadas y una fuente pequeña dejaba caer el agua con un sonido tan suave que casi me hizo llorar. Me vi a mí misma sentada ahí, tomando café por las mañanas, escuchando solo el canto de los pájaros. Era un sueño, pero un sueño al alcance de mis manos.
De repente, una idea me cruzó el corazón con fuerza. ¿Y si toda mi vida había trabajado para esto? No para esperar gratitud de nadie, sino para regalarme, aunque sea ahora, un pedazo de dignidad y belleza. Porque también merezco vivir rodeada de cosas que brillen, aunque las arrugas en mi piel digan lo contrario. ¿Le gusta, señora Teresa?, preguntó el agente, con una sonrisa. Me giré, con los ojos llenos de lágrimas, y le dije, no, me encanta. Caminé hasta el salón principal, acaricié una de las paredes lisas y frías, y en silencio me prometí algo. Si alguna vez pensé que no era digna de un lugar así, hoy sé que este lugar es mi revancha. Volví a casa con el corazón latiendo tan fuerte que parecía empujarme por dentro, como si quisiera gritar, «Hazlo, Teresa, hazlo ahora». Me senté en mi mesa vieja, con los papeles de la mansión frente a mí, y los miré durante horas, como si fueran una puerta que debía cruzar. Mis manos acariciaban los bordes de esos documentos, sintiendo el peso de todo lo que significaban. Era mi vida resumida en cifras, en años de sacrificios que ahora podían convertirse en algo mío. Esa noche, no dormí. Di vueltas en la cama escuchando el tic-tac del reloj, pensando en todas las veces que me negué un gusto por ahorrar para Julián. Recordé los vestidos caros que jamás me compré, los perfumes de lujo que solo olía cuando limpiaba las casas de otras mujeres, las cenas que cociné para otros mientras yo comía sobras. ¿Por qué siempre fue tan fácil darlo todo por los demás y tan difícil darme algo a mí misma? En la madrugada, me levanté y encendí la lámpara de la sala. Puse sobre la mesa la caja metálica con mis ahorros, las joyas de mi madre y los títulos de propiedad. La luz cálida se reflejaba en el oro, creando destellos como si me dijeran, «Es tu momento». Tomé una de las joyas, un anillo antiguo que mi madre solía usar, y me lo puse. Me miré la mano y sonreí. No era solo un anillo, era un recordatorio de que valgo, de que mi historia también importa. Al día siguiente, me levanté temprano, con una decisión firme que no sentía desde hacía años. Me puse mi mejor vestido, el único que aún tenía un toque elegante, y caminé hasta la oficina de bienes raíces. El agente me recibió con una sonrisa, sorprendido de verme tan decidida. ¿Quiere volver a ver la propiedad?, preguntó. No, le respondí con firmeza. Quiero firmar los papeles. Mientras me explicaba los detalles del contrato, lo escuchaba como en un sueño. Mi mente estaba en otro lugar, imaginando cada rincón de esa casa. La cocina con su brillo de acero inoxidable, el salón con la lámpara de cristal que iluminaría mis tardes, los balcones que recibirían mi café por las mañanas. Por primera vez en muchos años, sentí que no me faltaba nada. Firmar ese contrato fue como romper una cadena invisible. Cada letra de mi nombre, escrita con cuidado, era una forma de gritar, «Sí valgo». Mi mano temblaba, pero no de miedo, sino de emoción. Cuando terminé, el agente me extendió la mano y me dijo, «Felicidades, señora Teresa. Esta mansión será suya en 2 semanas». Salí de esa oficina con el corazón ligero, como si hubiera dejado atrás el peso de todos los desprecios. Caminé por la calle con una sonrisa que hacía años no me salía tan natural. La gente me miraba sin saber por qué sonreía, pero dentro de mí, la respuesta era clara. Ese día me había elegido a mí misma. En el camino de regreso, pasé frente a una tienda de decoración. Me detuve a ver los escaparates llenos de cortinas de seda, espejos con marcos dorados y vajillas de porcelana. Por un momento, me imaginé caminando por mi nueva casa, tocando esas cosas, no como una empleada que las limpia, sino como una dueña que las disfruta. Esa noche, cené sola en mi cocina, con una copa de vino barato que me supo a gloria. Miré la llama de la vela en el centro de la mesa y pensé, hoy di un paso que nadie esperaba, ni siquiera yo. Las 2 semanas siguientes fueron una mezcla de emoción y desvelo. Cada noche me dormía imaginando cómo sería entrar por primera vez a esa mansión con mis propias llaves. Pensaba en los pisos de mármol reflejando la luz de la mañana, en el sonido hueco de mis pasos por el salón vacío y en cómo, por primera vez, ese silencio no sería sinónimo de soledad, sino de libertad. Sin embargo, mientras el día de la entrega se acercaba, el recuerdo de Julián me golpeaba como un eco que no quería irse. Una tarde, mientras revisaba catálogos de muebles italianos, sofás de cuero suave, lámparas de cristal que parecían esculturas, el teléfono sonó. Al ver su nombre en la pantalla, mi corazón se encogió. Contesté con la voz temblorosa. «Mamá», dijo Julián sin rodeos, «necesito dinero para invertir en el negocio».
Tú siempre tienes algo guardado, ¿no? Sus palabras no fueron un ruego ni una disculpa, sino una exigencia disfrazada de costumbre. Me quedé en silencio unos segundos. Mi mente viajó a todos los momentos en que él necesitó de mí, cuando vendí mi único reloj de oro para pagar su universidad, cuando lavé ropa hasta la madrugada para ayudarle con su primer coche, cuando me quedé sin comer para que él no tuviera hambre. Y ahora, ni una sola palabra de perdón por todo lo que había pasado. Esta vez, no, Julián, respondí con un nudo en la garganta, este dinero es mío. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz se llenó de molestia. ¿Qué vas a hacer con eso, mamá? Ni siquiera sabes cómo gastarlo. Sus palabras dolieron, pero algo en mí se mantuvo firme. Esa noche, mientras la luna iluminaba mi sala, me senté con una libreta a escribir todo lo que sentía. No era coraje, era tristeza. Una tristeza profunda por darme cuenta de que mi hijo no me veía más allá de lo que podía ofrecerle. Miré las fotos en las paredes, sus sonrisas de niño, y sentí un vacío imposible de describir. Pero junto con el dolor, creció algo más, una determinación que ya no pensaba soltar. No iba a dejar que su desprecio me robara la alegría de mi nuevo comienzo. Me levanté, guardé los papeles de la mansión en una carpeta, y respiré profundo. Esto es mío, me repetí. Mío, aunque nadie lo entienda. Los días siguientes me dediqué a soñar con cada detalle, el tipo de cortinas que colgaría, el olor de las flores que pondría en el jardín, la vajilla que elegiría para mis cenas tranquilas. Era como si, por fin, estuviera construyendo un espacio donde mi historia no fuera ignorada. Sin embargo, cada vez que el teléfono sonaba, temía que fuera él. Quería escucharlo decir que lo sentía, pero eso nunca pasó. En su lugar, recibí mensajes fríos, como si yo fuera un banco y no una madre. Guardé silencio. Decidí que mi mejor respuesta sería mi silencio y mi felicidad. El día de la entrega se acercaba. La idea de entrar a esa casa, de ver la puerta abrirse solo para mí, me hacía sentir una mezcla de miedo y emoción. Era como dar el primer paso en una vida nueva. Una vida donde yo sería suficiente. Me dormí esa noche mirando la carpeta sobre la mesa. Brillaba bajo la luz tenue de la lámpara, como un recordatorio de que no hay edad para empezar de nuevo. ¿Y tú? ¿Perdonarías a un hijo que te humilló frente a otros, solo porque lleva tu sangre? ¿O pondrías un límite para no perderte a ti misma? El día después de nuestra última conversación, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no dudé en contestar, aunque sabía que mis palabras no iban a complacerlo. «Mamá, ¿ya pensaste en lo que te dije?», preguntó Julián, con un tono impaciente, como si hablar de dinero fuera más importante que preguntarme cómo estaba. Me quedé en silencio unos segundos, mirando la carpeta con el contrato de la mansión sobre la mesa. El brillo del papel me recordó todo lo que había hecho para llegar hasta ahí, años de trabajos pesados, horas de soledad, renuncias que solo yo conocía. Ya no podía dar marcha atrás. «No, Julián», respondí con calma, «esta vez no será así. Lo que tengo es para mí». Hubo un silencio largo al otro lado. Podía sentir su molestia, como si no entendiera que yo también tenía derecho a pensar en mí misma. «Para ti. ¿En qué vas a gastar tanto dinero, mamá? No sabes lo que haces». Sus palabras fueron como un dardo directo al corazón, pero esta vez no me rompieron. Al contrario, me hicieron sentir más segura de mi decisión. Respiré hondo y le dije, «¿Sabes qué, Julián? He pasado mi vida cuidando de ti, de cada uno de tus sueños, de cada uno de tus tropiezos. Hoy quiero cuidar del mío. No me lo pidas, porque esta vez no te lo daré». Sentí un calor en el pecho al decirlo, como si por fin estuviera recuperando una voz que había perdido. Colgué el teléfono con el corazón acelerado, pero con una sensación de paz. Miré alrededor de mi casa pequeña, con sus muebles viejos, y supe que muy pronto todo eso cambiaría. No se trataba de riqueza, se trataba de dignidad. No quería lujo por vanidad, lo quería para recordarme a mí misma que después de tanto dolor, merecía algo hermoso. Ese mismo día, fui a una tienda de decoración. Caminé entre pasillos llenos de cortinas de seda, vajillas de porcelana y espejos con marcos dorados. Pasé la mano por un mantel de lino tan suave que casi me hizo llorar. Por primera vez, no lo vi como algo intocable. Me vi a mí misma cenando sobre él, con una copa de vino en la mano, disfrutando de mi propio espacio.
Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. Soñé que entraba a mi nueva casa, que las puertas se abrían con un sonido suave, como si me dieran la bienvenida a un capítulo nuevo de mi vida. Me vi sonriendo, caminando por los pasillos y tocando las paredes lisas, como quien acaricia un sueño hecho realidad. Por la mañana, mientras tomaba café, miré el contrato una vez más. Pronto, me dije en voz baja. Pronto escucharás esas palabras. La mansión es suya, señora Teresa. Pase. El día llegó con un cielo tan despejado que parecía hecho para mí. Me levanté temprano, como cuando uno tiene algo importante que celebrar, y me vestí con mi mejor blusa, esa de seda azul que había guardado para una ocasión especial. Frente al espejo, acomodé mi cabello con cuidado y me puse los aretes de oro de mi madre, los únicos que siempre me hacían sentir un poco más fuerte. No era solo un día más, era el día en que mi vida daría un giro que nadie imaginaba. Un coche negro vino a recogerme, enviado por la agencia. El asiento olía a cuero nuevo y el chofer abrió la puerta con un respeto que hacía años no sentía. Mientras atravesábamos la ciudad, vi los edificios pasar como si fueran escenas de una película. Cada semáforo, cada calle, era un recordatorio de todo lo que había recorrido para llegar a ese momento. Al llegar al condominio, el portón de hierro forjado se abrió lentamente, revelando un camino de piedra rodeado de jardines tan verdes y perfectos que parecían pintados. Las flores estaban tan frescas que su aroma llegó hasta mí con una dulzura que me hizo cerrar los ojos por un instante. Nunca en mi vida me habían abierto una puerta de esa manera, no como una visita, no como una empleada, sino como la dueña. El gerente me esperaba en la entrada de la mansión con un sobre en la mano. Vestía un traje impecable, de esos que reflejan autoridad y elegancia. Señora Teresa, la mansión es suya. Pase, por favor. Sus palabras resonaron en mi corazón como campanas de libertad. Di el primer paso dentro de la casa y sentí el eco de mis zapatos sobre el mármol blanco. Era un sonido nuevo, distinto al que hacía cuando limpiaba el suelo de otras casas. Este eco me pertenecía. Levanté la vista y vi la lámpara de cristal brillando como si celebrara mi llegada. Pasé la mano por la pared, fría y lisa, y una lágrima se me escapó sin que pudiera evitarlo. Recorrí cada habitación con calma. La cocina, con su brillo impecable de acero y granito, parecía un lugar donde los recuerdos nuevos estaban esperando nacer. El comedor, con su mesa lista para ser vestida de manteles de lino y copas de cristal, me hizo imaginar cenas tranquilas, con risas y música suave. Y los balcones. Oh, los balcones. Desde allí podía ver el atardecer pintando el cielo de dorado, como si la vida me estuviera diciendo, este es tu momento. Cuando estaba por subir las escaleras de caracol, escuché voces afuera. Me asomé por la ventana y mi corazón dio un salto. Julián y Natalia estaban en el mismo condominio, visitando a unos conocidos. Los vi reír, con esa seguridad que siempre me hizo sentir orgullosa y ahora, un poco distante. Natalia fue la primera en verme. Su expresión se congeló al verme allí, en la puerta de una mansión que claramente no era de ellos. Julián tardó unos segundos en darse cuenta. Cuando nuestros ojos se encontraron, su rostro se endureció, como si no pudiera creer lo que veía. «¿Mamá?», preguntó, confundido. Yo solo sonreí, con una paz que jamás había sentido, y di un paso más hacia dentro de mi casa. Nunca olvidaré sus rostros. Julián y Natalia estaban parados junto al coche, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. El reflejo del sol en las ventanas de la mansión hacía que mi silueta se viera más firme, más alta, como si la casa misma me abrazara para decirme, aquí perteneces. Julián se acercó lentamente, con la mirada perdida entre incredulidad y desconcierto, como si no lograra unir las piezas de esa imagen en su cabeza. «¿Qué estás haciendo aquí?», me preguntó al llegar a la entrada, con el tono nervioso de alguien que necesita explicaciones inmediatas. Me quedé de pie, con la llave todavía en la mano, sintiendo el peso del metal como una victoria silenciosa. Le sonreí, tranquila, porque por primera vez no tenía que dar explicaciones a nadie. Natalia se adelantó, con esa expresión de sorpresa que parecía más molestia que curiosidad. Miraba la casa, miraba al gerente que seguía junto a mí, y luego me miraba a mí como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Sus ojos, tan acostumbrados a subestimarme, se llenaron de algo que nunca le había visto, respeto. Tal vez miedo. «¿Es tuya?», preguntó, casi en un susurro. «Así es,
respondí con voz firme. La mansión es mía. Dije esas palabras con una calma tan profunda que sentí que cada sílaba caía como una piedra sobre los silencios que me habían humillado. Julián frunció el ceño, como si quisiera decir algo, pero su boca solo se abrió para volver a cerrarse. Sus ojos recorrieron la puerta de madera tallada, las columnas blancas y el brillo del mármol que se alcanzaba a ver desde fuera. Cruzamos miradas, y entonces lo dije. No valgo nada, ¿cierto? Pues parece que sí valgo lo suficiente para comprar mi propia vida en paz. No fue un grito, ni un reclamo. Fue una declaración, suave, pero tan fuerte que hasta el aire pareció detenerse. Me giré hacia el gerente y le pedí amablemente que me dejara recorrer la casa sola. Julián quiso seguirme, pero levanté la mano. Hoy no, Julián. Este momento es mío. No sabía de dónde salía esa fuerza, pero estaba ahí, latiendo en cada palabra. Dentro de la mansión, caminé por el salón principal con pasos lentos. Cada rincón parecía recibir mi presencia como un aplauso mudo. Me acerqué a los ventanales, abrí las cortinas y la luz inundó el espacio. Por un instante, sentí que todo lo que había sido dolor ahora se transformaba en luz. Me quedé en medio del salón, acariciando con la mirada las paredes aún vacías. Recordé cada día de trabajo, cada lágrima que derramé sola, cada rechazo que aguanté en silencio. Todo eso me había traído hasta aquí, a este lugar que era mío, tan mío que ni las palabras de mi hijo podían tocarlo. Mientras subía las escaleras, escuché a Julián hablar con Natalia afuera, su voz baja, como si estuviera intentando entender algo que nunca imaginó. Pensé en abrir la puerta, invitarlo a entrar, pero no lo hice. No aún. Recorrí los dormitorios uno por uno. Imaginé las cortinas que pondría, los cuadros que colgaría, las flores que llenarán el aroma de estas habitaciones. Era como construir una nueva vida desde cero, pero esta vez con el cuidado que nunca tuve para mí misma. Cuando bajé, Julián seguía afuera, esperándome. Se veía confundido, casi perdido. Me acerqué despacio, con el corazón en calma, y le dije, si algún día quieres hablar, hazlo como un hijo, no como alguien que me gritó que no valgo nada. Di media vuelta y crucé el umbral de la casa. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí fue como el punto final de un capítulo viejo. Afuera, todo seguía igual, pero adentro, dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Pasaron algunos días desde aquel encuentro frente a la mansión. Durante ese tiempo, Julián no llamó. Al principio, pensé que su silencio era una forma de castigo, pero pronto me di cuenta de que era simplemente orgullo. Ese mismo orgullo que le impedía reconocer que su madre, la mujer que siempre estuvo en la sombra para apoyarlo, había encontrado un lugar propio donde ya no necesitaba su aprobación. Yo, mientras tanto, seguía con mis días, recorriendo los pasillos de mi nueva casa como si fueran pasadizos secretos hacia una versión distinta de mí misma. Cada mañana, al abrir las cortinas de los ventanales, sentía el sol entrar con una calidez que nunca había sentido en mi antiguo hogar. La luz dorada se reflejaba en el piso de mármol y me recordaba que mi vida aún tenía espacio para la belleza. Decoré la sala con flores frescas que compré en el mercado más caro del barrio. Me detuve frente a un candelabro de cristal que coloqué en la mesa central y por un momento, sentí que cada chispa de luz que emanaba era un reflejo de mi nueva dignidad. Me descubrí sonriendo sin razón, como si finalmente estuviera aprendiendo a habitar un mundo que antes solo miraba desde lejos. Pero el silencio de Julián seguía pesando. Por las noches, mientras me servía una copa de vino en las copas nuevas que compré, me preguntaba si él alguna vez se detendría a pensar en el daño de sus palabras. Recordaría el momento en que me gritó «No vales nada». ¿Entendería el vacío que eso dejó? A veces pensaba que no, que él estaba demasiado ocupado en su vida perfecta como para mirar atrás. Una tarde, cuando el viento soplaba fuerte y las hojas caían sobre la entrada de mi jardín, el teléfono sonó. Lo vi en la pantalla y mi corazón dio un vuelco. Era Julián. Contesté con la voz serena, aunque mis manos temblaban. «Mamá», comenzó con un tono extraño, como si la palabra le costara. «Quiero hablar contigo. Creo que me equivoqué». Me quedé en silencio unos segundos, escuchando su respiración al otro lado de la línea. Era la primera vez en mucho tiempo que lo sentía vulnerable. «No sé cómo decirlo, pero te extraño», añadió. Sus palabras me tocaron, pero no lo suficiente como para borrar todo el dolor.
Había heridas que necesitaban algo más que un té extraño para cerrarse. Julián, respondí con calma, el respeto que se pierde no se recupera con disculpas vacías. Lo que me dijiste no se olvida con una llamada. Al otro lado hubo silencio. Sabía que mis palabras eran duras, pero también sabía que era momento de poner límites. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono como si fuera una extensión de mi corazón. Tenía ganas de llamarlo de nuevo, de escuchar su voz y creer que todo podía volver a ser como antes. Pero también sabía que no podía seguir mendigando el cariño de alguien que debería darlo sin condiciones. Esa noche, me preparé una cena especial para mí, una sopa caliente, pan fresco y un postre que compré en una pastelería elegante. Puse la mesa con mi nueva vajilla de porcelana, encendí el candelabro de cristal y cené en silencio, disfrutando cada bocado. Era extraño, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que cenaba conmigo, que no estaba sola porque me tenía a mí misma. Al terminar, caminé hasta el balcón y me quedé mirando el cielo nocturno. Las luces de la ciudad brillaban como pequeñas promesas en la distancia. Pensé en Julián, en mi nieta, en todas las palabras que quedaron atrapadas entre nosotros. Y entendí algo: a veces, los hijos no saben el valor de sus madres hasta que ellas dejan de estar ahí siempre. No me sentía culpable por poner límites. Era nuevo, sí, pero también era justo. Me di cuenta de que la dignidad es algo que no se negocia, que aunque el corazón duela, uno debe aprender a no dejar que lo pisoteen. Mientras el viento fresco entraba por la ventana, me prometí seguir adelante con esta nueva vida. Julián podía buscarme cuando quisiera, pero ya no me encontraría en el mismo lugar. Ahora estaba en mi casa, en mi espacio, construyendo una paz que nunca nadie me había regalado. ¿Y tú? ¿Crees que una madre debería poner límites a su hijo, aunque eso signifique alejarse para siempre? Las primeras semanas en mi nueva casa fueron como aprender a respirar otra vez. Cada mañana abría las cortinas y dejaba que el sol entrara por esos ventanales enormes, pintando de dorado los pisos de mármol. Caminaba descalza por el salón, sintiendo el frío elegante del mármol bajo mis pies, y sonreía. Era un lujo que no se podía medir en dinero, sino en la paz de saber que, por fin, este lugar me pertenecía solo a mí. Decoré cada espacio con una paciencia infinita, como si estuviera cosiendo mi propia historia en cada rincón. En la sala, coloqué un sofá italiano de color marfil, suave como la caricia del viento, y sobre la mesa de centro puse un arreglo de rosas blancas que perfumaban el ambiente. Cada detalle me recordaba que, después de tantas renuncias, yo también merecía rodearme de cosas bellas. Las tardes eran mi momento favorito. Preparaba café y lo servía en una taza de porcelana que compré especialmente para mí, porque entendí que no tenía que esperar a una visita para usar algo tan bonito. Me sentaba en el balcón y observaba cómo el sol se escondía detrás de los árboles, tiñendo el cielo de colores que parecían una pintura. En esos instantes, mi corazón se llenaba de una calma que nunca había sentido. Poco a poco, mi casa empezó a convertirse en un hogar. Colgué fotos de mi infancia, retratos de mis padres, pequeños recuerdos que había guardado durante años en cajas viejas. Cada pared contaba una parte de mi vida, como si estuviera reclamando el derecho a existir, a ser vista. Era extraño, pero liberador. Una noche, decidí hacer algo que nunca había hecho. Organicé una cena solo para mí. Coloqué un mantel de lino sobre la mesa, saqué mi vajilla nueva y encendí las velas del candelabro de cristal. Puse música suave y me serví una copa de vino. Esa cena no era para impresionar a nadie, era una forma de celebrar que seguía viva, de honrar cada batalla que había superado. Mientras cenaba, recordé todas las veces que me quedé en segundo plano para que otros brillaran. Ahora, en esa mesa perfectamente puesta, entendí que mi tiempo había llegado. Cada sorbo de vino era un pequeño acto de libertad, una declaración silenciosa de que mi historia aún tenía capítulos hermosos por escribir. Con el paso de los días, comencé a invitar a mis amigas de toda la vida. Mujeres que, como yo, habían dado tanto por sus familias y pocas veces se daban un respiro. La primera vez que vinieron, no podían creer que esta casa fuera mía. Caminaban por los pasillos admirando cada rincón, tocando las cortinas de seda, riendo en la terraza como si el lugar las abrazara. Una tarde de domingo, recibí a mi vecina Carmen. Trajo una botella de vino caro y juntas nos sentamos en el comedor. Ella me miró con una sonrisa y me dijo: «Teresa, te ves distinta. Hay algo en ti, como si finalmente estuvieras brillando».
Sus palabras me llegaron directo al corazón. Por mucho tiempo me sentí apagada, invisible, pero ahora, frente a esa mesa adornada con flores frescas, supe que volvía a encenderme. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Cada rincón de la casa se volvió un reflejo de mi alma. En el salón coloqué un piano antiguo que siempre había soñado tener. No sé tocarlo, pero me gusta sentarme frente a él, pasar mis manos sobre las teclas frías y escuchar el eco de una melodía que aún no nace. Es como un símbolo de todo lo que me queda por aprender, por vivir. Hubo noches en las que me recosté en la cama enorme de mi habitación, con las sábanas suaves oliendo a lavanda, y pensé en Julián. No con rencor, sino con una mezcla de tristeza y aceptación. Lo extraño, claro que sí, pero ahora lo veo como un adulto con sus propias decisiones, y yo tengo las mías. Algunas veces, mientras caminaba por el jardín iluminado con pequeñas lámparas, pensaba en la mujer que fui, cansada, con las manos agrietadas, mendigando afecto. Esa mujer sigue siendo parte de mí, pero ya no domina mi historia. Ahora soy una versión nueva, una Teresa que se eligió a sí misma. El lujo de esta casa no está solo en los muebles o en las lámparas de cristal, sino en el hecho de que cada día me levanto y me siento en paz. Cada rincón me recuerda que no necesito demostrar nada a nadie, porque mi valor no depende de quien no supo verlo. Esa noche, al cerrar las cortinas del salón, me prometí que seguiría llenando este hogar de momentos felices, aunque fueran pequeños. Mi historia no había terminado, apenas estaba comenzando. Aquella noche de viernes decidí preparar una cena especial. Encendí todas las luces de la casa, las lámparas de cristal brillaban como un cielo de estrellas. Puse un mantel blanco de lino sobre la mesa del comedor, desplegué la vajilla de porcelana que había comprado con tanto orgullo y adorné el centro con un arreglo de orquídeas. No era una cena para una celebración ajena, era un regalo para mí misma, un recordatorio de que merezco momentos hermosos, aunque sea en silencio. Invité a Carmen, mi vecina, y a Laura, una amiga de toda la vida que no veía desde hacía años. Cuando cruzaron el umbral de mi casa, se quedaron inmóviles, admirando cada rincón. «Teresa, esto es un palacio», dijo Laura, tocando las cortinas de seda que caían hasta el piso. Me reí, porque nunca me imaginé escuchando algo así en mi vida. Mientras nos sentábamos en el comedor, las velas del candelabro creaban una luz cálida que acariciaba las copas de vino. Había preparado una sopa cremosa, pan recién horneado y un postre suave con frutas frescas. Todo se veía tan delicado que por un momento sentí que estaba en uno de esos restaurantes de lujo que antes solo podía limpiar. «Te ves distinta, Teresa», dijo Carmen mientras probaba el vino. «Es como si tu piel brillara». No supe qué responder. Solo sonreí, sintiendo que algo en mí se había transformado. Ya no era la mujer encorvada por el cansancio, sino alguien que podía sostener la mirada con orgullo. Durante la cena, Laura me preguntó por Julián. Me quedé en silencio unos segundos, con la cuchara en el aire. Les conté lo sucedido, sin adornos, sin culpas. Me dijo que no valgo nada, confesé, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Carmen tomó mi mano, apretándola con fuerza. «Teresa, tu valor no depende de nadie, ni siquiera de tu hijo». Sus palabras me golpearon con una verdad tan limpia que sentí un nudo en la garganta. Tenía razón. Yo había pasado toda mi vida esperando el reconocimiento de mi hijo, pero quizá era hora de aceptar que no siempre viene de donde lo esperamos. A veces, el amor que nos niegan otros debemos dárnoslo nosotros mismos. La noche avanzó entre confesiones y risas suaves. Hablamos de nuestros miedos, de las cosas que dejamos para después, de lo difícil que es sentirse suficiente cuando nadie te lo dice. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Me di cuenta de que el lujo más grande que tengo no es la casa, sino la compañía sincera de quienes me miran sin juzgar. Cuando ellas se fueron, quedé sola en el comedor. Las velas aún ardían, dejando un aroma dulce en el aire. Recogí la mesa lentamente, sintiendo cada plato, cada copa, como si fueran testigos de mi renacer. Me quedé un rato en el salón, con los pies descalzos sobre el mármol frío, recordando la frase de Carmen. «Tu valor no depende de nadie».
La repetí en voz baja, como si al decirla una y otra vez se grabara en mi alma. Subí las escaleras con una calma que no sentía desde hacía años. En mi habitación, las luces suaves de las lámparas iluminaban el espacio con un calor acogedor. Me senté en la cama, miré mis manos y pensé en todo lo que habían hecho, en todo lo que habían dado, y supe que no me arrepentía de nada. Esa noche, antes de dormir, abrí las ventanas y dejé entrar la brisa. Afuera, la luna brillaba con fuerza, y sentí que todo lo vivido hasta ahora me había traído aquí, a este instante de paz. Cerré los ojos con una certeza clara. Aunque Julián no entendiera mi camino, yo había aprendido a caminar sola. Era una tarde tranquila, de esas en las que el tiempo parece detenerse para recordarte que la paz existe en los detalles más pequeños. El cielo estaba cubierto por una luz dorada y suave, como una caricia que se posa en la piel sin avisar. Me senté en el balcón con una taza de té caliente entre las manos, sintiendo el vapor subir despacio y acariciarme el rostro. Desde allí, el jardín brillaba bajo las lámparas pequeñas del sendero, con sus sombras largas proyectadas sobre el césped impecable. El sonido del agua en la fuente era el único que rompía el silencio, un murmullo constante que me calmaba el corazón. Observé las flores una a una, como si quisiera memorizar su forma. Cada rosa blanca que había plantado me hablaba en silencio, recordándome que la vida es un ciclo de marchitar y florecer, y que yo también estaba floreciendo, de una manera distinta, pero floreciendo al fin. Me sentía en paz, quizá por primera vez en años, hasta que el sonido del timbre cortó el aire como un eco inesperado. Me levanté despacio, sin prisa, pensando que tal vez era alguna vecina o el jardinero que venía a preguntar algo. Pero a medida que me acercaba a la puerta, un presentimiento se hizo más fuerte. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza extraña, como si supiera lo que estaba a punto de encontrar al otro lado. Cuando abrí, lo vi. Julián estaba allí, parado frente a la puerta de hierro forjado, con los hombros caídos, la ropa arrugada y los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Su rostro estaba marcado por una mezcla de cansancio y algo que hacía tiempo no veía en él: vulnerabilidad. Por un instante, el mundo se detuvo. Su silueta recortada contra la luz del atardecer me hizo retroceder años en el tiempo. Recordé al niño que corría hacia mis brazos cuando algo lo asustaba, al niño que buscaba mi abrazo como si en él encontrara la única verdad segura del mundo. Y ahora lo veía allí, grande, adulto, pero con la misma mirada de aquel niño que se sentía perdido. «Mamá», dijo, con un hilo de voz, tan frágil que casi tuve que contener la respiración para escucharlo. No supe qué decir. Mis labios permanecieron apretados, y mi respiración se volvió lenta, como si temiera que cualquier palabra fuera demasiado poco para ese momento. La última vez que lo vi, su mirada fue de desprecio. Y ahora estaba allí, con un arrepentimiento que parecía quebrar cada línea de su rostro. Se acercó un paso, pero la puerta seguía entre nosotros, como un muro físico y emocional. «Necesito hablar contigo», agregó, casi en un susurro. Su voz no tenía nada de la dureza de antes. No había reproches, ni orgullo, solo la voz de alguien que pide permiso para volver. Miré sus manos. Vacías. Nerviosas. No había rastro de su celular ni de su altivez. Sus dedos temblaban levemente, como si él mismo no supiera cómo enfrentarse a esa puerta que tantas veces me había cerrado simbólicamente. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi como mi hijo. No como el hombre que me había hecho llorar frente a Natalia, sino como el niño que un día me pidió que no lo dejara solo en la oscuridad. «¿Qué quieres, Julián?», pregunté con un tono sereno, pero sentí un leve temblor en el pecho. Me odié por esa fragilidad, pero también me reconocí humana. «Solo hablar». «No sé cómo explicarlo, pero siento que me equivoqué», respondió, bajando la mirada, como si sus zapatos tuvieran todas las respuestas que no podía darme con palabras. El silencio se alargó, tan pesado que hasta el viento dejó de moverse entre las hojas del jardín. Podía escuchar el sonido del agua en la fuente, cada gota como un segundo que caía entre nosotros. En mi mente, una voz me decía que abriera la puerta, que era mi hijo, mi sangre. Pero otra voz, la misma que me salvó cuando él me dijo «no vales nada», me recordó que las heridas necesitan tiempo, y que abrir mi corazón no debía ser automático. «¿Sabes, Julián? No es fácil olvidar lo que dijiste», respondí al fin, con una calma que me sorprendió, «pero si de verdad quieres hablar, no será como antes. Aquí no hay gritos ni desprecio». Él asintió, nervioso.
Sus ojos brillaban, no sé si por el reflejo de las luces del jardín o por las lágrimas que se negaban a caer. Dio un paso atrás, como si estuviera dispuesto a esperar mi decisión el tiempo que fuera necesario. Sentí un nudo en la garganta. Quería abrazarlo, pero también me sentía orgullosa de no dejar que el dolor me hiciera olvidar mi valor. Decidí abrir la puerta, pero solo un poco, lo suficiente para dejar que entrara sin invadir mi espacio por completo. «Entra». Solo para hablar, dije con un tono sereno, que no reconocí como mío. Julián entró despacio, y su mirada recorrió cada rincón del salón. Observó las lámparas de cristal, el mármol, los ventanales abiertos. Lo vi tragar saliva, como si de pronto comprendiera todo el peso de las palabras que me lanzó aquel día. Yo me senté en una de las sillas del comedor, la misma que tantas noches había ocupado sola, y le señalé la otra. «Siéntate». «Te escucho», dije, sin apartar mis ojos de él. Mientras bajaba la cabeza para sentarse, sentí que esa conversación no sería sencilla. Era como abrir una puerta no solo en mi casa, sino en una herida que ambos teníamos. Pero había algo en su mirada, algo que me decía que por fin estaba dispuesto a escuchar. Y esa sola idea, aunque pequeña, era una luz. Julián se sentó frente a mí en la mesa del comedor, esa mesa de madera oscura que ahora lucía bajo la luz cálida del candelabro de cristal. Las velas encendidas proyectaban sombras suaves en las paredes, como si quisieran guardar silencio y observarnos. Lo vi mover las manos inquieto, frotando sus dedos como alguien que busca una salida para un peso que lo desborda. Había en su rostro un cansancio diferente, no físico, sino del alma. El silencio entre nosotros era tan espeso que sentí que podía cortarlo con un cuchillo. Yo escuchaba mi propia respiración, firme y pausada, como si me estuviera preparando para una batalla emocional que llevaba años esperando. «Mamá», dijo, con una voz baja, quebrada, como si las palabras le dolieran al salir. «No sé por dónde empezar. Me siento avergonzado». Lo observé, inmóvil. No había odio en mi mirada, pero tampoco había compasión inmediata. Lo dejé hablar, porque era él quien debía encontrar el camino hacia las respuestas. «Te dije cosas horribles», continuó, bajando la cabeza hasta que sus ojos quedaron ocultos. «No sé qué me pasó. Natalia, yo estaba cegado. No tengo excusas». Al escucharlo, apreté las manos sobre la mesa. No era rabia, no. Era la fuerza de contener una avalancha de emociones. Esas palabras, aunque buscaban remendar algo, reabrían heridas profundas. Pero había una diferencia con respecto a antes. Yo ya no era la mujer rota que salió con el pastel intacto en las manos. Estaba de pie en mi vida, más fuerte, más clara, más yo. «Julián», respondí con voz firme, la misma voz que usé cuando lo defendí de niño en la escuela, pero ahora dirigida hacia él. «No se trata solo de lo que dijiste. Se trata de que creíste que podías decirlo, de que pensaste que una madre siempre va a perdonar porque sí, porque es su obligación. No, hijo. Yo ya no soy la mujer que aguanta todo en silencio». Él levantó la mirada de golpe, sorprendido. No era una súplica lo que encontró en mis ojos, era una declaración. Me observó con la misma expresión que tenía cuando, de niño, lo descubrían en una travesura, el reconocimiento de que había cruzado un límite. Trago saliva, nervioso, como si mis palabras fueran una verdad que pesaba demasiado para sostener. «Yo pensé que siempre estarías ahí», murmuró, como si fuera una confesión arrancada de su orgullo. «Y estaré», le respondí sin dudar, con calma, pero no de cualquier forma. «Estaré como madre, pero no como alguien que se deja pisotear. El respeto es la base de todo, Julián. Tú lo perdiste aquel día, y eso no se recupera con unas lágrimas ni con un perdón apresurado». Vi cómo sus hombros se encogían, como si el peso de sus errores por fin se hiciera real sobre su espalda. Se llevó las manos al rostro, cubriéndose como un niño que no sabe cómo enfrentar sus fallos. Estaba roto, pero lo supe en ese instante, no era solo por mí. Estaba roto por él mismo, por lo que había permitido, por la vergüenza de verse en el espejo y descubrir que había herido a la persona que más le amaba. Sentí un leve pinchazo de ternura, porque, aunque ahora fuera un hombre adulto, seguía siendo mi hijo. Mi niño. Ese niño que un día lloró en mis brazos porque tenía miedo de dormir solo. Ese niño al que le prometí que siempre lo cuidaría, incluso cuando él mismo se convirtiera en alguien que no reconocía.
El silencio volvió a cubrirlo todo, pero esta vez no era un silencio de guerra, sino de introspección. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana. Abrí las cortinas y dejé que la luz del jardín entrara. Afuera, las lámparas encendidas iluminaban las flores, y el agua de la fuente brillaba como si fueran estrellas bajando a la tierra. Ese paisaje era un espejo de lo que sentía, una mezcla de paz y melancolía. A veces el amor no basta, Julián, dije, sin girarme, casi en un susurro. A veces el amor necesita respeto para no morir. Él permaneció en la mesa, inmóvil. Mis palabras lo habían golpeado más que cualquier reproche. Cuando me giré para mirarlo, vi en sus ojos una tristeza nueva, una que no había visto antes. La tristeza de alguien que por fin comprende la magnitud del daño que causó. Por un momento, pensé en acercarme, en tomar su mano y decirle que todo estaría bien. Pero algo dentro de mí me detuvo. No porque no lo quisiera, sino porque entendí que este era un aprendizaje que él debía sostener solo. Quiero que sepas algo, Julián, continué, caminando de nuevo hacia la mesa. Te quiero, pero también me quiero a mí. Y esta vida, este lugar que estoy construyendo, no voy a perderlo por volver a ser esa mujer que no se valoraba. Ya no. Él asintió con la cabeza baja, y supe que había entendido. No hubo más palabras. Solo un silencio distinto, uno que no era hostil, sino necesario, como el aire que precede a un nuevo amanecer. Esa noche, cuando lo vi salir por la puerta, sentí que algo entre nosotros había quedado abierto, pero no como una herida, sino como una página en blanco, esperando ser escrita de otra manera. No sé cuándo ni cómo, pero vi en su mirada la promesa de que lo intentaría. ¿Y tú? ¿Qué harías si la persona que más te lastimó aparece arrepentida en tu puerta? ¿Le abrirías el corazón sin condiciones o cuidarías primero tu propia paz, como un acto de amor hacia ti misma? La mañana siguiente amaneció diferente. Había algo en el aire, una sensación extraña, como si de pronto el mundo hubiera aprendido a respirar más despacio. Abrí los ojos y la primera imagen que vi fueron las cortinas de lino moviéndose suavemente con el viento. La luz del sol entraba por los ventanales, bañando los pisos de mármol en un brillo dorado que parecía líquido, como un río de luz corriendo por cada rincón de la casa. Me quedé acostada unos minutos, mirando ese espectáculo sencillo, sintiendo como algo dentro de mí se relajaba. Era como si esa casa, que antes se veía demasiado grande para mí, ahora me abrazara y me dijera, aquí es donde perteneces. Me levanté sin prisa, con el cabello suelto y el corazón ligero, y fui a la cocina. Preparé café como siempre, pero esa mañana, mientras el aroma cálido llenaba el aire, algo en mí sonrió sin razón. Llevé mi taza a la terraza y me senté en una de las sillas de hierro forjado que había elegido con tanto cuidado. Frente a mí, el jardín parecía más vivo que nunca. Las rosas blancas abrían sus pétalos con una delicadeza casi dolorosa, las bugambilias se trepaban por la pared como buscando el cielo, y la fuente dejaba caer el agua con un sonido suave, como un susurro. Cada rincón del jardín parecía recordarme algo. La vida todavía puede ser hermosa, incluso después de que alguien te hace creer que no vales nada. Mientras tomaba un sorbo de café, pensé en todo lo que había pasado para llegar hasta aquí. Recordé las noches en que lloré hasta quedarme dormida, los días en que el desprecio de Julián me pesaba como una piedra en el pecho, y cómo, a pesar de todo, seguí de pie. Cada flor en ese jardín era una prueba de ello. Era como si la naturaleza me estuviera devolviendo lo que el dolor me había quitado. A media mañana, el sonido del timbre rompió el silencio. Mi corazón dio un vuelco. Caminé hacia la puerta con pasos lentos, como si mi cuerpo supiera que detrás de esa puerta había algo más que una visita. Cuando abrí, lo vi. Helen. Ya no tenía esa expresión altiva, ni esa mirada de orgullo herido. Su rostro estaba distinto, más humano, más sincero. Llevaba los ojos enrojecidos, quizá por falta de sueño, quizá por culpa. No dije nada. Lo miré en silencio, esperando que él diera el primer paso. Julián respiró hondo y, con voz baja, dijo, «Mamá». Su tono fue tan suave que casi lo escuché como una súplica. «Vine a darte las gracias. No por el dinero, ni por todo lo que hiciste por mí, sino por enseñarme lo que es el verdadero valor». Por un momento, sentí que el tiempo se detenía. No contesté. Simplemente me quedé de pie, con las manos apoyadas en la mesa de la entrada, donde la luz del candelabro caía como una lluvia de cristal. Cada palabra que él decía se sentía como una caricia para una herida vieja. Nos sentamos frente a frente en el comedor.
Julián comenzó a hablar, despacio, como si tuviera miedo de romper el silencio que nos separaba. Me contó de sus errores, de cómo había dejado que Natalia envenenara sus pensamientos, de cómo su orgullo lo había vuelto ciego. Sus palabras eran sinceras, pero yo ya no sentía el mismo dolor. Era como escuchar una tormenta desde la seguridad de una casa sólida. Afuera podía llover, pero dentro de mí había calma. Te perdono, Julián, le dije finalmente, con una voz serena que ni yo sabía que tenía. Pero no lo hago por ti, sino por mí. Porque no quiero seguir cargando con ese peso en el corazón. Ya es hora de soltar. Al escucharlo sollozar en silencio, vi por un instante al niño que un día me abrazó con los ojos llenos de amor. Ese niño seguía ahí, perdido detrás de un hombre que apenas estaba aprendiendo a reconocer sus errores. Nos abrazamos. No fue un abrazo largo ni lleno de lágrimas. Fue un abrazo real, profundo, que no necesitó palabras. Sentí su respiración temblorosa en mi hombro y entendí algo. El dolor deja cicatrices. Sí, pero esas cicatrices pueden convertirse en mapas para encontrar un nuevo camino. Después, Julián salió al jardín. Se quedó de pie mirando las flores, tocando con cuidado los pétalos como si fueran frágiles. Mamá, esta casa eres tú, dijo con una sinceridad que me desarmó. Fuerte, hermosa, llena de vida. Esas palabras fueron más que cualquier disculpa, eran un reconocimiento silencioso de todo lo que soy. Al despedirlo, no sentí esa necesidad de retenerlo, de suplicar por su presencia. Lo miré con ternura y le dije, ahora, si quieres verme, ven como un hijo, no como alguien que me grita que no valgo nada. Julián bajó la mirada, con lágrimas que no quiso ocultar, y me prometió que volvería, que esta vez sería distinto. Esa noche, cuando el sol se escondió, encendí todas las luces de la casa. Caminé descalza por el salón, sintiendo el frío elegante del mármol en mis pies, y me serví una copa de vino. Subí al balcón y miré el cielo lleno de estrellas, como si cada una de ellas celebrara conmigo este nuevo capítulo. Por primera vez en muchos años, sentí que mi corazón estaba en paz. Respiré hondo y me dije en voz baja, el lujo más grande no está en esta casa. Está en haberme elegido a mí misma, en haber descubierto que mi valor nunca dependió de nadie. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te hizo sentir que no valías nada, y aún así, sonreír porque descubriste que tu valor nunca dependió de su aprobación? Si hoy te sientes rechazada, olvidada o humillada por alguien a quien entregaste tu vida, un hijo, una hija, una familia, quiero que escuches bien estas palabras. Tú no eres una carga, ni un estorbo, ni alguien invisible. Eres raíz, eres fuerza, eres esa historia viva que sostuvo a los demás cuando aún no sabían caminar. Tal vez nadie te lo dijo, pero tu sacrificio, tus noches de desvelo y tu corazón incansable han construido más de lo que imaginas. Y aunque hoy parezca que te dejaron de lado, tu valor es tan grande que ni la mansión más lujosa podría pagarlo. Si alguien te gritó no vales nada, no lo creas. Vale todo lo que eres, todo lo que diste y todo lo que aún te queda por vivir. Mira a tu alrededor, la vida aún tiene sorpresas para ti. A veces, cuando decides ponerte en primer lugar y te sientas en tu propia mesa, con la cabeza en alto, la misma gente que te ignoró terminará buscándote, y entonces serás tú quien decida si vale la pena abrirles la puerta. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario diciéndome cómo te sientes y suscríbete al canal para escuchar más historias que recuerdan que tu vida sigue siendo valiosa y llena de belleza. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.